Bueno, es tiempo de hablar de las decisiones que ha tomado justamente la Superintendencia de Industria y Comercio, porque mucha atención, les voy a plantear la noticia. Tiene que ver con los productos, grandes cadenas que tienen productos, por ejemplo, que son de otros países y estos productos están con los nombres, por ejemplo, en inglés o los precios están en inglés. ¿Qué ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio? Le ha pedido a tres cadenas muy conocidas, estamos hablando de Dollar City, de Miniso, que las conocemos, que compramos los productos, que justamente deben tener estos productos en español y el precio en español. Básicamente esa es la decisión. Vamos a saludar a Jimmy Jiménez, abogado especialista en temas de consumidor, y también a Jonathan López, que es experto en economía. Empecemos con Jimmy. Jimmy, bienvenido a Caracol Ahora. ¿Y por qué es importante esta decisión o por qué no es importante? Usted nos puede dar la opinión de la Superintendencia de Industria y Comercio, que regula esta situación, que pide que los precios, la información esté en español y sea clara para los consumidores. Pablo, por supuesto, muy buenas tardes. Gracias una vez más por la invitación. Pues tenemos que decir que sí es una decisión muy importante, es una decisión trascendental dentro de la normatividad colombiana y dentro de las diferentes decisiones y posiciones que toman nuestras superintendencias. El trabajo y la labor para la que están diseñadas las superintendencias, y justamente en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, nuestra SIG, que tenemos que decirlo, es una de las mejores superintendencias, muy ejemplar, durante muchos años haciendo una muy buena labor, eso tenemos que decirlo, pero fundamentalmente el trabajo de la superintendencia es justamente el cumplimiento de la ley que establece hoy los mecanismos de protección a los consumidores colombianos. El Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 del año 2011, es una normatividad pensada justamente en generar reglas orientadas a que ese proveedor, a ese vendedor, a esa persona que ejerce el comercio, pues respete unos criterios mínimos de manejo y de atención en diferentes temas en favor y en buscar mecanismos para garantizar el bienestar y los derechos justamente de los consumidores. Este Estatuto del Consumidor, esta ley que nos rige en Colombia, justamente menciona más de 50 veces en todo el contenido de ese estatuto la palabra información. La clave de esta decisión de nuestra superintendencia es justamente el derecho que tienen los consumidores a tener información. Y esa es básicamente la decisión que ha tomado la superintendencia. La superintendencia hace una inspección a estas empresas y se encuentra algunas situaciones que se establecen como irregularidades y ordena que tienen 45 días, número uno, para organizar el tema de precios. Se encuentra que hay precios que no corresponden, se encuentra que hay precios dobles, es decir, que no hay claridad de cuál es entonces el precio de este producto. Y esto es muy interesante para que los consumidores sepan que tienen derechos y pueden denunciar este tipo de situaciones en otros establecimientos también. Pero principalmente esta decisión se toma pensando en información concretamente respecto a que los productos que se venden en estos establecimientos son productos asiáticos, usualmente chinos o productos de otros países, y la información del producto, instrucciones de uso, recomendaciones para tener precaución y todo lo que dice nuestro estatuto estaban en otro idioma. Entonces la superintendencia les dice 45 días para que organicen la información de los productos, que debe estar en español, justamente para cumplir las órdenes de nuestra ley, que es el Estatuto del Consumidor, para que el usuario final tenga lo que debe tener: buena información para la mejor toma de decisiones de consumo. Bueno, muy bien. Ahí lo estaba mencionando Jimmy, pero queremos reiterarlo a través de este comunicado, que es: la Superintendencia de Industria y Comercio realiza una visita a estas grandes cadenas, Miniso, también Dollar City, y encuentran lo siguiente, lo estaba mencionando hace un segundo el señor Jimmy, que tiene que ver en la inspección a los establecimientos de comercio de las sociedades, abro comillas, mencionadas en Bogotá, es decir, Dollar City, Joy, Miniso, en donde se evidenció que la información mínima que se suministra sobre algunos productos seleccionados no se encuentra en idioma español. Y como nos encontramos precisamente aquí en territorio nacional, por eso dan esa orden. También ya les voy a contar la razón de los precios. Tenemos un experto en economía también, que es Jonathan López. ¿Para qué? Para que él nos cuente por qué es importante que un consumidor, cuando va a ir a comprar algunos productos, tenga toda la claridad posible en eso, en los productos. Jonathan, bienvenido. Hola Pablo.
Estamos escuchando un poco bajo a Jonathan. Hola Pablo, un gran Ahora sí. saludo para ti y toda la audiencia en estos momentos. Bueno, Jonathan, Sí, adelante. en efecto, el hecho de que los precios estén bien informados desde el punto de vista del consumidor, pues esto va a contribuir a una mejor toma de decisiones. Sobre todo que la decisión no solo está basada en el precio, sino está basada en las características del producto. Y normalmente el consumidor tiende a hacer una asociación del precio con respecto a la calidad, a las características y en el caso de estos productos, como muy bien se decía, en su gran mayoría tienen un origen de los países del sudeste asiático, pues vienen en un idioma que no necesariamente lo manejan inclusive la población o el segmento de mercado hacia el cual van dirigidos los productos en estos establecimientos comerciales. Pues, en la medida que yo tenga información completa, pues yo voy a poder tomar en efecto una decisión en términos no solo del precio, sino de las variables de las características de los productos. Entonces, esto es un elemento muy importante dentro de los factores de decisión en términos económicos y esto también le permite al consumidor, por supuesto, hacer una mejor asignación y hacer una compra más consciente, porque algo que tienen estos productos es que muchas veces son productos que no necesariamente usamos o utilizamos de manera constante y recurrente. Entonces, esto también va a ayudar inclusive a tener un impacto en la demanda de estos productos hacia estos establecimientos comerciales en función del precio y en función de la característica de su funcionalidad y de lo que se requiere justamente para poder adquirir estos productos. Bueno, vamos con la segunda parte de esta entrevista. Volvemos con Jimmy, seguimos con Jonathan. Jimmy por el lado legal, Jonathan por el lado económico. Jimmy, usted lo estaba mencionando, en la diligencia de inspección adelantada a estos establecimientos de comercio se estableció que algunos productos en los cuales no se informaba o el precio o el mismo producto, por ejemplo, un peluche, tenía dos precios distintos, uno más alto, uno más bajo. ¿Qué decir frente a esto? Esto es ilegal en términos justamente de los estatutos del consumidor. Pablo, tú me formulabas una pregunta muy interesante y muy importante al inicio de esta conversación que estamos teniendo y me decías, eh, jurídicamente o a nivel de los hechos que están ocurriendo, ¿cuál es la importancia de esta situación para la sociedad colombiana, para nuestros ciudadanos colombianos? Y es que, Pablo, el acceso, el derecho al acceso a la información, como lo decía Jonathan, le va a permitir al usuario final, al consumidor, que es el que debe ser protegido, le va a permitir la toma de decisiones más conscientes en el momento de la compra. ¿Por qué es tan importante erradicar estas prácticas? Pero además es tan importante este tipo de decisiones porque justamente un gran porcentaje de los ciudadanos colombianos alguna vez han comprado en alguno de estos establecimientos un pequeño producto o un gran producto. Hay por ahí muchos rumores en las redes que dicen que entras a comprar uno y compras no sé cuántos productos en ese tipo de cadenas. Justamente están diseñadas para eso. Pero ¿por qué es tan importante que el usuario final tenga información y la información está relacionada con el precio? Los precios deben ser absolutamente claros justamente para la toma de decisión consciente de compra de ese consumidor. Es tan importante esta decisión que además es una decisión que va a motivar a los usuarios no solamente a hacer compras y tomas de decisiones más conscientes, sino además, Pablo, y a todos los televidentes, pues les va a motivar a denunciar. Resulta que hay enormes problemas que nos encontramos todo el tiempo en asuntos de derecho del consumidor, en las grandes cadenas, en muchos lugares donde hay múltiples prácticas, definitivamente prácticas bien dañinas para el consumo y que están orientadas justamente a beneficiar a esa parte que tiene un grado de superioridad que es el comerciante versus el consumidor. Y lo que requerimos justamente es transparencia en todos estos temas. El Estatuto del Consumidor, esa ley que rige esas reglas que debe respetar esa persona que vende frente a ese comprador, establece la obligación de que yo pueda como consumidor tener información, dice la ley, información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea.
Y tener esa información, justamente todo esto está orientado a respeto absoluto de los derechos de ese consumidor. Importantísimo decirle a nuestros televidentes, es absolutamente sencillo hacer una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Usted ingresa www.sic.gov.co y hace una denuncia o pone una petición, queja o reclamo donde usted le dice a la SIC que X o Y situación en tal establecimiento de comercio se está presentando. Eso básicamente muy posiblemente fue lo que originó esta vigilancia especial y esta finalmente diligencia que realiza la SIC. Me pareció muy particular el inicio de la respuesta del señor Jimmy porque dice el adagio que uno cree que no le hace falta nada hasta que va a Dollar City, pero entonces volviéndonos a la respuesta que tiene que ver con el tema económico, muchas veces, Jonathan, uno hace una lista, por ejemplo, entonces hago la lista, anoto los precios, voy a comprar unos productos en particular y resulta que cuando llego el producto tiene otros precios diferentes a los que yo estaba esperando o a los que decía precisamente al lado del producto. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo puede afectar esto a los consumidores en términos económicos? Mencionar antes de, es que es un inconveniente importante en el proceso de etiquetado del precio para los distintos productos en un establecimiento comercial. Y pues es un elemento que tiene que entrar a intervenir de manera importante estos establecimientos, porque finalmente el precio, como lo estamos hablando, es una variable de decisión. Entonces eso implica una mejora, por ejemplo, en los procesos de establecer los precios, en la cadena de logística, por decirlo así, para entender el inventario, la rotación del inventario, saber que un producto durante un mes puede tener un precio, pero el siguiente mes puede tener otro precio. Entonces allí posiblemente hay unos temas que también estos establecimientos tienen que mejorar en términos de la eficiencia en el poder establecer los productos y en que en efecto los productos varían de un momento a otro porque en su gran mayoría son mercancías importadas que están sujetas a los precios internacionales y que seguramente estos dobles precios posiblemente obedecen a una necesidad de orden dentro de los colaboradores al interior de los establecimientos. Ahora bien, frente a lo que mencionas, Pablo, pues va a ser muy importante justamente la revisión de estos precios en términos de que cuando yo llego me tenía un presupuesto para X cantidad de productos, pero cuando llego a la caja pues realmente el producto está dobleteado, como se dice popularmente, o con un precio que realmente no estaba establecido dentro de los lugares visibles en donde están los productos ubicados. Entonces eso implica un impacto al presupuesto, un impacto al bolsillo, un impacto a el dinero que yo destino justamente a la compra de este tipo de productos y servicios, que valga decir, no son productos asociados con las necesidades primarias ni secundarias de los distintos consumidores. Entonces, si yo tengo un presupuesto para comprar este tipo de productos, pero si llego a la caja registradora y los precios no son reales, también hay una pérdida de confianza por parte de los consumidores. De allí es donde justamente derivan las denuncias que posiblemente han originado este acontecimiento en términos de estos establecimientos comerciales, esta decisión. Correcto, esta decisión. Bueno, muy bien. Ya vamos finalizando entonces esta charla, señor Jimmy. Hay una decisión también en el fallo, un ítem muy importante que dice, los precios de venta de los productos incluidos, atención, que estén en español, los impuestos y los costos adicionales en pesos colombianos. Es decir, si es una tienda que es del exterior, pero hace parte de la economía en Colombia, debe tener la regulación y los productos y la información en español y con los pesos y con el IVA y con todo lo que sea adicional en Colombia. Ahí está entonces el fallo final, don Jimmy. Hagamos una conclusión, por favor, a esta hora en Caracol Ahora. Por supuesto, hacerle una invitación y un llamado a los consumidores colombianos, sin importar su nivel de consumo, sin importar si usted es una persona que compra grandes cantidades cada mes o hace pequeñas compras, no importa eso.
tenemos que tener mucha conciencia en el consumo, pero además tenemos que tener mucha conciencia en nuestros derechos. Este tipo de decisiones me parecen absolutamente valiosas justamente para que el ciudadano colombiano se haga consciente de sus derechos como consumidor. Yo como ciudadano colombiano no hay ninguna razón para que pueda ser atropellado al asistir o ir a un lugar donde voy a consumir o a comprar un producto. Este tema del precio, por ejemplo, es absolutamente relevante porque el Estatuto del Consumidor, justamente el artículo 26, establece unas reglas específicas de cómo deben estar puestos visualmente los precios, cómo los precios deben ser claros, deben ser en pesos colombianos, deben tener incluidos los impuestos, y ese tipo de reglas son fundamentales justamente para esa garantía de los derechos del consumidor. Pero la invitación definitivamente a los consumidores, primero, usted tiene facultades para denunciar, es gratis, no necesita un abogado. Hagámonos conscientes de nuestros derechos y eso nos va a mejorar la vida a todos los colombianos. Segundo, usted tiene derecho a que los derechos, valga la redundancia, suyos como consumidor sean absolutamente respetados. Las grandes cadenas o los establecimientos de comercio tienen unas reglas que deben respetarse. Qué importante que los ciudadanos nos hagamos conscientes de nuestros derechos, pero además utilicemos las herramientas legales que nos da nuestras leyes, nuestra constitución política, para justamente buscar y garantizar ese respeto de las leyes. Esta decisión, por ejemplo, del tema del idioma, de la información del producto, tiene que ver con temas como, por ejemplo, los riesgos para la salud. Si ese producto está en chino, yo no tengo ni idea siquiera cómo se usa, tampoco tengo idea si ese producto puede generar riesgos para la salud de mis hijos o mi propia salud, pues ese es el objetivo de este tipo de decisiones. Muy interesante y muy valiosa decisión definitivamente de nuestra superintendencia. Jimmy Jiménez aquí siempre para servir. Claro que sí, Jimmy. Y antes de que se me vaya, usted y Jonathan, escuchemos lo que opinan las personas frente a la compra de productos del extranjero en este tipo de establecimientos. Aquí salimos, los entrevistamos. Valentina habló con ellos y escuchemos sus declaraciones. Pues toca pedir la colaboración del señor que lo atiende para verificar qué producto es. Si ya sabe uno cuál es el producto, pues uno lo pide, ya sabe cuál es el producto que está uno consumiendo y si lo hay en el momento, pues uno lo acepta. Sería muy bueno por la situación, digamos, del idioma acá en Colombia. Lo traduzco yo, lo busco en el traductor. Pues pienso que es una muy buena idea, ya que a veces la gente compra cosas y no sabe lo que está comprando, ¿sí? Puede que sea alérgica y pues la gente no sabe, entonces pienso que es una muy buena opción. Sí, creería que debería haber un espacio, o sea, que venga la letra en inglés, pero también venga en español, pues para que la podamos entender y podamos así acceder a ese producto y las condiciones que tenga. Si estuviera solo en idioma inglés, pues digamos que uno entiende, pero hay productos que de verdad que están en un idioma que ni idea y uno es irresponsable y los compra. Yo pienso que se deberían retirar y regular como lo están haciendo. Me parece que está perfecto lo que está haciendo la Super. ¿Te parece que se deberían retirar o en tal caso cambiarlos al idioma en el que, pues en español que se entienda? Si tienen registro del INVIMA y están legales, que se cambien al lenguaje español, porque es nuestra lengua y todo el mundo va a poder entender de qué se trata y las contraindicaciones y el contenido del producto como tal. Bueno, me parece que esto es un mundo globalizado y que pues quizás nos invita a que tenemos que dominar otros idiomas, saberlo también. Es relativo, yo creo que quizás bien para unos y no bien para otros. Yo creo que es relativo, depende un poco. Pero yo creo que el idioma hay que dominarlo, el inglés, otros idiomas, y no quedarse solamente en el idioma nativo, me parece. Ahí está la opinión de las personas. Jonathan, la superintendencia, lo estábamos anunciando, le da 45 días justamente a estas empresas, a estas grandes cadenas, para que tomen las decisiones y regulen este tema de los productos. Una conclusión final. Bueno, se cayó la llamada con Jonathan. Ahí estaba también la opinión, doctor Jimmy, sobre los consumidores que piden eso, que piden claridad frente a los productos. ¿La escuchó? ¿Cómo le pareció? Mil disculpas, mil disculpas. Estoy hablando acá sin micrófono. Si tú analizas, Pablo, el común denominador de los consumidores que entrevistaron, muy juiciosa la tarea que hace Caracol, todos hablan de lo mismo: transparencia y posibilidades de acceder a la información.
El Estatuto del Consumidor nos da cuatro temas de información que yo debo tener acceso cuando voy a comprar. Número 1, instrucciones para el manejo de ese producto, conservación, utilización. Eso es una cosa de lógica simple, requiero saber eso. Número 2, cantidad, peso, volumen, contraindicaciones, riesgos. Número 3, fecha de vencimiento. Pero si toda esta información está justamente en inglés, que no es obligatorio saber inglés en nuestro estado colombiano, o peor aún en chino, o productos que uno se encuentra en idiomas, por ejemplo, asiáticos, que no es chino siquiera, pues definitivamente se está vulnerando un derecho de los consumidores y es ese derecho establecido como eje en el Estatuto del Consumidor, que es la información, el acceso a la información. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Doctor Jimmy, gracias por acompañarnos. Ahí está entonces la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio y las reacciones, las opiniones. Gracias por estar con nosotros. Pablo, un gran placer saludarte. Gracias por la invitación. Para todos los televidentes, Jimmy Jiménez aquí siempre para servir. Un abrazo, feliz día.